vamos a pasar a la meditación de la palabra del Señor. El día de hoy quiero compartir con ustedes un tema que se llama Muévete, ¿sí? Así de plano, se llama Muévete. Y si estuviéramos presencialmente, te diría, dile al que está a tu lado, muévete, ¿no? Peñíscale ahí, dile, muévete, no duermas, ¿no? Levántate, tú que duermes, y muévete. Vamos a hablar hoy día de movimiento, vamos a hablar hoy día de acción, de movimiento. ¿Por qué? Porque el movimiento es parte de la vida, ¿cierto? Lo que está vivo, pues tiende a moverse. Lo que se estanca, tiende a deteriorarse. Lo que se detiene, lo que se estanca, pues tiende a deteriorarse. Te doy unos ejemplos. Por ejemplo, el agua estancada, ¿verdad? Si tú tienes agua corriente, está bien, porque es un río, es un arroyo, ¿verdad? Y hay vida y no hay ningún problema. Pero si esa misma agua tú la estancas, ¿no? Tú la pones ahí estancada en algún lugar sin que ya deje de correr, entonces va a comenzar a criar bacterias y situaciones que van a hacer que esa agua sea imposible de poder utilizarla muy pronto. Se vuelve tóxica. Un cuerpo que no se mueve, ¿verdad? Una persona que está mucho tiempo en cama tiende a desarrollar escaras, ¿verdad? Ciertas hematomas y lesiones en el cuerpo justamente por la falta de movimiento. Los músculos que no se mueven, la misma persona, tomando el ejemplo de la misma persona que está en cama mucho tiempo, sus piernas, sus brazos tienden a perder masa muscular y obviamente a perder su fuerza por la falta de movimiento. Un auto que no se mueve, ¿cierto? Que no se prende seguido y no se utiliza, pues tiende a dañarse también. Los componentes electrónicos, los componentes mecánicos tienden a dañarse por la falta de movimiento. En la vida cristiana, esto no es diferente, no es distinto. La Biblia nos habla claramente de que los creyentes tenemos que movernos, tenemos que avanzar hacia ¿qué? Bueno, hacia la madurez cristiana, hacia el conocimiento de la palabra del Señor, hacia la patria celestial, ¿cierto? Los creyentes tenemos que movernos, tenemos que avanzar. Detenerse, estancarse, no es una opción para el creyente, porque de la misma manera que cuando un cuerpo o el agua o un auto o cualquier otra situación se detiene, se deteriora, el creyente también. Cuando se detiene, se estanca, tendemos a enfriarnos, tendemos a descuidar nuestra comunión con Dios, tendemos a descuidar nuestro servicio al Señor. Por ello, en esta oportunidad, y por esto he hecho esta introducción, quiero meditar contigo en la palabra de Dios acerca de una exhortación muy clara, muy directa, que Dios da a su iglesia justamente acerca de este tema. Muévete. Tenemos que movernos. Para ello, yo te pido por favor que tú me acompañes al libro de los Hebreos, capítulo número 6, versículos 1 al 12. Hebreos, capítulo 6, versículos 1 al 12. Este pasaje nos muestra, bueno, es una de las exhortaciones que encontramos en el libro de Hebreos y nos muestra, hablando del tema de avanzar, de crecer, no dejar de movernos, tres puntos principales. El primero, versos 1 al 3, avanza hacia la madurez de tu fe. Avanza hacia la madurez de tu fe. Versos 1 al 3. Versículos 4 al 8, ¿ya? El siguiente bloque, avanza hacia una vida fructífera. Avanza hacia una vida fructífera. Y por último, versículos 9 al 12, al final, avanza hacia la victoria final. Avanza hacia la victoria final. Los tres puntos. Avanza hacia la madurez de tu fe, avanza hacia una vida fructífera y avanza hacia la victoria total. Leamos el primer bloque, el primer segmento, versículos 1 al 3 del libro de los Hebreos, capítulo número 6. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Por lo tanto,
dejando las enseñanzas elementales acerca de Cristo. Estoy leyendo una vez más la versión de la Biblia de las Américas. Usted puede leerlo en la Reina Valera o en otra versión, no hay ningún problema. Tal vez varíe un poquito las palabras, pero el sentido es el mismo. Por lo tanto, dejando las enseñanzas elementales acerca de Cristo, avancemos, dice, hacia la madurez, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas y de la fe hacia Dios, de la enseñanza sobre los lavamientos, de la imposición de las manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos si Dios lo permite. Ese es el primer bloque que yo quiero compartirte en esta mañana, en esta noche, perdón. Ahora, el verso número 1 empieza con una palabra, con una cláusula que conecta todo el capítulo 6 con el capítulo anterior. Y esa palabra es por tanto. Este por lo tanto conecta de manera natural el capítulo número 6 con el anterior, con el capítulo número 5, en específico con los versos 11 al 14. Y si usted se fija en el capítulo número 5, versículo 11 hasta el versículo 14, lo que allí sucede es que el escritor del libro de los Hebreos, y digo el escritor del libro de los Hebreos porque no sabemos quién es, este hombre exhorta a los creyentes, entonces realmente la exhortación empieza un poquito antes, exhorta a los creyentes, uno, a no ser niños en cuanto a nuestra fe, sino que debiéramos crecer espiritualmente. Es más, el escritor del libro de los Hebreos dice que hay muchos creyentes que ya debieran ser maestros con el tiempo que tienen ya en el Señor, pero no lo son, siguen siendo niños y necesitan que se les enseñe una vez más los rudimentos, los fundamentos, las cosas básicas de la fe cristiana. ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué estos creyentes se niegan a crecer? ¿Por qué estos creyentes se niegan a avanzar? Se han estancado. El escritor del libro de los Hebreos dice que estas personas son tardos para oír, ¿no? Así los califica. Son creyentes tardos para oír. El sentido más literal de esta palabra significa, o lo podríamos definir como personas que oyen, pero que no prestan atención. Es decir, oigo, sé que me están hablando, sé que Dios me está hablando, pero no le presto atención a lo que Dios me está diciendo. Y pronto se me olvida, por supuesto. ¿Verdad? A veces, hoy día justo me pasó, mi esposa me estaba hablando y hablando y hablando y me estaba diciendo muchas cosas y yo no estaba prestando atención. Es decir, estaba escuchando que me estaba hablando, pero realmente no le estaba prestando atención. Entonces llegó un momento que mi esposa me dice, ¿qué te parece? Y yo me quedé como, ¿qué me parece qué? Okay, no sé qué cosa me ha dicho, no le he prestado atención. Entonces yo me hacía el que estaba pensando, ¿no? El que estaba meditando en lo que ella me decía, ¿no? Oye, obviamente se dio cuenta rápidamente que yo no sabía, no tenía ni idea de lo que me había dicho. Me dijo, no me has escuchado nada, ¿no? Sí, le digo, no te he escuchado nada. Perdóname, no te he escuchado nada porque estaba pensando en otra cosa. Entonces, a veces somos así con Dios, ¿verdad? Dios nos habla por medio de su palabra y aparentemente estamos escuchando, aparentemente hemos prestado atención a lo que nos está diciendo, pero realmente no le hemos prestado atención porque no respondemos de la manera adecuada a lo que Dios nos está diciendo. Este tipo de personas son personas tardos para oír. Estos creyentes estaban escuchando la palabra del Señor, pero no estaban tomando atención. Entonces la palabra del Señor no estaba produciendo el efecto que debe producir en cada creyente y por ende estos creyentes no estaban creciendo como debiera ser, ¿cierto? Es como los niños, a veces tú les das de comer y tratas de que su comida sea balanceada, sea nutritiva, pero ellos están escogiendo, ¿verdad? Y las abejitas no las comen, y la carne no la comen, y comen tal vez solo lo que les gusta. Entonces, aparentemente están comiendo, pero no se están alimentando, porque tal vez ya se llenaron con la galleta, se llenaron con el dulce, entonces aparentemente están comiendo, pero no se están alimentando. Estos creyentes aparentemente están escuchando, están en la iglesia, están prestando atención a la palabra, pero no están entendiendo, no están procesando, no están asimilando la enseñanza de la palabra del Señor. Es poquito a lo que puede pasar ahora en este contexto de la pandemia en el cual yo puedo saber que tengo una transmisión en línea, me conecto, prendo o pongo el volumen para escuchar, pero estoy haciendo otras cosas. Entonces, realmente mi atención no está al 100% en lo que me está diciendo la palabra de Dios. La estoy escuchando, pero no estoy entendiéndola.
no lo estoy procesando y por ende no está produciendo un fruto en mi vida. Para estas personas, estos creyentes, por supuesto, no eran maduros. Su inmadurez les hacía incapaces de poder entender las enseñanzas más profundas de la palabra, ¿no? El escritor del libro de Hebreos dice, yo no puedo darles carne si no tengo que darles leche, porque no entienden, no son capaces de entender. Ni siquiera prestan atención a lo básico, pues ¿qué atención le van a prestar a las cosas más profundas de la palabra del Señor? Y por ende, no tenían discernimiento, ¿sí? No tenían discernimiento, no podían aplicar la palabra de Dios a su vida diaria porque no le prestaban atención simplemente. Entonces, perdón, por lo tanto, entrando al capítulo 6, el escritor del libro de Hebreos dice, y lo voy a parafrasear, ¿cierto? Si tienes que retroceder a las cosas básicas, porque te das cuenta de que no las has aprendido bien, hazlo, pero no te detengas allí, sino apréndelas y sigue avanzando. Es un poco lo que el escritor de Hebreos está diciendo. Él dice, dejando las enseñanzas elementales acerca de Cristo, avancemos a la madurez. Pero viendo todo el contexto, ¿qué es lo que está diciendo? No te estanques en lo básico, aprende lo básico, pero sigue avanzando. ¿Qué pasa cuando ni siquiera eso lo tengo claro? En otras palabras, hermano, si tengo años en Cristo, por ejemplo, imagínate, tengo 10 años en Cristo, 15 años en Cristo, 8 años en Cristo, no lo sé. Tengo X años en Cristo, pero de repente ni siquiera he aprendido a tener una vida de oración. Oro cuando me acuerdo, oro cuando me hacen acordar, o congrego cuando ya el pastor o el líder o el anciano ahí me llama y me pincha y me dice, oye, ¿por qué no estás congregando? Uy, ¿verdad? Tengo que congregar. Pero tengo 10, 15 años de creyente, eso es absurdo. Ya a mi edad yo ya debería tener eso incorporado en mi vida como una práctica, como una disciplina. Entonces, si tengo tantos años y aún no he aprendido a tener una vida de oración, una vida de disciplina, una vida devocional, entonces no he aprendido nada. Si lo básico, lo que un creyente de meses debe de saber, no lo sé, entonces no he aprendido nada. Soy un bebé espiritual, pero he crecido mal formado, ¿no? Un bebé de 10 años. Es como si, caramba, mis hijas tuvieran 10, 15 años y todavía siguieran usando pañal y todavía tuviera yo que limpiarles el trasero. ¿Me entiendes? Es absurdo, es absurdo. Eso también sucede, eso tal vez sucede cuando son chiquitas, bebitas, pero cuando ya van creciendo se hacen independientes. De la misma manera debe ser con el creyente. Por lo tanto, el escritor de Hebreos dice, deja las enseñanzas elementales y avanza hacia la madurez. Avanza hacia la madurez. ¿Cómo puede ser posible, hermano? Y reflexiona conmigo. ¿Cómo puede ser posible que teniendo 3, 5, 8, 10, 15 años de creyente, ni siquiera sepa qué dones espirituales tengo? ¿Cómo puede ser posible que teniendo años en la iglesia de creyente, ni siquiera haya leído la Biblia una sola vez, la Biblia completa, una sola vez? ¿Cómo puede ser posible que teniendo años en Cristo, ni siquiera sepa cómo hacer un devocional? ¿Cómo puede ser posible que teniendo tantos años en Cristo, todavía tengan que llamarme para decirme, oye, ¿por qué no estás congregando? ¿Por qué no estás diezmando? ¿Por qué no estás sirviendo? Ya no, pues hermano, ya no. O alguien te llama a ti para decirte, oye, cuando vas al baño tienes que usar papel higiénico. Nadie cree, ¿verdad? O alguien te llama, si eres joven, para decirte, oye, ya puedes, acércate a esa señorita, háblale. No, y tú solito eres, tú mismo eres, ahí nadie te tiene que decir nada. ¿O acaso alguien te llama para decirte, oye, a esta hora tienes que levantarte y tienes que preparar tu leche, tu pancito, y le echas azúcar y lo mueves y al pan le echas mantequilla y lo metes en tu boca y masticas y lo pasas? No, nadie te dice eso, tú lo haces de manera natural. Hermano, hay un momento en el cual tenemos que crecer. Hay un momento en el cual tenemos que avanzar, tenemos que movernos, tenemos que madurar. Y cuando uno madura, cuando uno crece, no significa que dejo de hacer las cosas básicas, significa que eso ya es parte de mi vida, pero voy haciendo otras cosas más, voy creciendo.
¿Cuáles son estas enseñanzas básicas que el escritor del libro de Hebreos supone que un creyente ya debe manejar? Y lo dice claramente el escritor del libro de Hebreos. Él lo dice claramente. Dice, avancemos hacia la madurez, no echando otra vez. O sea, no volvamos nuevamente a lo básico, lo que tú se supone que ya sabes. ¿Cuáles son esas cosas que se supone que ya nosotros debemos conocer? Son 6 cosas que el creyente nuevo ya conoce, debe conocer, con mucha mayor razón el creyente que tiene años. Primera cosa, el arrepentimiento de obras muertas, dice. ¿Qué significa eso? Significa que el creyente ya debe conocer que debe de buscar dejar el pecado. Eso es algo básico. No necesitas una maestría ni un seminario para saber que necesitas luchar contra el pecado y dejarlo. Cualquier tipo de pecado que te aleje del Señor, tienes que dejarlo. Eso es básico. Eso es discipulado cero. Siguiente cosa que el escritor de Hebreos dice que el creyente debe de saber es la fe en Dios. Y eso viene de leer la palabra, así simple. La escritura dice, la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios, simplemente. Si no tengo fe es porque no estoy leyendo la palabra de Dios, así de simple. Entonces, cree en Dios y su palabra. Tercera cosa que el creyente debe de saber, debiera de saber, los lavamientos. ¿Qué es esto? ¿Para qué se hacía? Recuerda que el escritor del libro de Hebreos está escribiendo en un contexto del Antiguo Testamento. Es un hombre que conoce mucho el Antiguo Testamento. ¿Los lavamientos qué cosa eran? Eran parte del ritual, ¿sí?, de que los sacerdotes utilizaban para poder ofrecer ofrendas a Dios en santidad, en limpieza. Entonces, a eso está relacionado, una vida de santidad, una vida de limpieza, una vida de integridad. Es otra cosa que el creyente de manera básica conoce, debe conocer. Cuarta cosa, la imposición de las manos. Una vez más, una práctica del Antiguo Testamento. ¿A quién se imponía manos? Se imponía manos a personas que iban a hacer un servicio al Señor específico, que no eran cualquier persona, eran personas que tenían un estándar moral, un llamado de Dios. Entonces, ¿de qué se está refiriendo? La importancia del carácter en nuestras vidas, de ser personas que pueden servir al Señor y que nos asociamos con personas que aman al Señor. Entonces, un creyente que tiene 5, 10, 7, 8 años de creyente, ¿qué haces teniendo mejores amigos incrédulos? ¿Qué haces teniendo comunión con la oscuridad? ¿Qué haces viviendo una vida de una doble vida, una vida oculta? Quinta cosa, la resurrección de los muertos. ¿De qué está hablando esto? De una vida de esperanza. El creyente vive una vida de esperanza, sabe que por más difícil que sean las cosas acá, después va a ser mejor. El creyente vive una vida de esperanza. Y por último, el juicio eterno. Una perspectiva gozosa, pero a la vez urgente, porque el creyente sabe que va a ser evaluado al final de los tiempos por el Señor. Entonces, hermanos, como creyentes que ya tenemos cierta cantidad de tiempo en Cristo Jesús, estas son cosas que ya usted y yo debemos manejar, debemos saber, debemos incorporarlas a nuestra vida. Entonces yo debo de vivir una vida abandonando todo pecado del cual yo tengo conciencia. Yo tengo que vivir una vida leyendo la palabra de Dios y creciendo en mi fe. Yo tengo que vivir una vida en santidad. Yo tengo que vivir una vida agradable al Señor de carácter. Yo tengo que vivir una vida de esperanza, sabiendo que aunque mi cuerpo se va desgastando, yo tengo una esperanza en los cielos y yo tengo que vivir una vida gozosa y pendiente de todo lo que yo hago en esta vida, porque de todo lo que yo hago en esta vida voy a dar cuenta cuando me presente delante del Señor en el tribunal de Cristo. Estas son cosas fundamentales, dice el escritor de Hebreos, básicas. ¿Y qué es lo que está diciendo entonces en otras palabras el escritor de Hebreos? Estas cosas, dejemos estas cosas, dice, no en el sentido de que las olvides, no, en el sentido de que si solo te centras en esto, nunca, es decir, si solo me centro en, ¿será pecado? ¿No será pecado? No creo en Dios, ya me desanimé, ¿qué será de mañana? ¿Qué será de ayer? Si mi vida solo se centra en esto, nunca voy a poder mirar más allá las cosas que Dios quiere para mi vida y cómo Dios me quiere y te quiere usar a ti también. Entonces hay cosas, hermanos, que ya uno tiene que dejar, uno tiene que ya crecer, uno tiene que madurar. Y en otras palabras, si usted y yo nos damos cuenta de que no hemos crecido bien, y tal vez con mis 5, 10, 15, 20 años me doy cuenta de que ni una sola vez he leído la palabra completa, no estoy viviendo una vida de santidad, ni siquiera he aprendido a hacer un devocional, no tengo una vida de oración, entonces tengo que detenerme y decirle, Señor, perdóname, porque estoy creciendo como un bebé mal formado. Voy a retroceder
voy a hacer las cosas bien, pero no me voy a quedar ahí, voy a seguir creciendo. Eso es lo que está diciendo el escritor de Hebreos. Avanza, no te detengas, porque lo que se detiene y se estanca se pudre y huele mal. Esa es la idea. Avanza entonces hacia la madurez de tu fe. Quiero animarte, quiero retarte, hermano, hermana, usted que me está escuchando en este momento, quiero desafiarte a que usted pueda crecer en su fe, usted pueda madurar en su fe. Si usted tal vez nunca en su vida ha leído la Biblia completa, pues tenemos una oportunidad con los devocionales diarios. Nadie le va a obligar, nadie va a tocar la puerta de su casa y preguntarle, hermana, ¿ya hizo su devocional? Es su responsabilidad. Si quieres crecer también, pues. Si quieres crecer, lo vas a hacer. Si no quieres crecer, simplemente no lo vas a hacer y nadie te va a obligar. Pero hay personas que crecen y otras que no. Crezcamos. Si usted se da cuenta que no tiene una vida de oración constante, entonces empiece a aprender a tener una vida de oración constante. Empiece a servir. Empiece a disciplinarse en esas cosas. Analícelo, hermano. ¿Cuántos años tiene de creyente? No lo sé. Tú lo sabes. ¿Cuántos años tiene usted de creyente? Tal vez cuando usted tenía 5 meses, 6 meses, 8 meses, ya un año ya, de nuevo creyente. Bueno, todavía no se le puede exigir porque recién está aprendiendo. Pero 2 años, 3 años, 5 años, 7 años, 8 años, 10 años, 15 años. Ya no. Ya no. Ya no. ¿Usted ha oído hablar de Peter Pan? Este jovencito de Disney, ¿verdad? Que nunca crecía y no quería crecer, vivía en la tierra del nunca jamás, ¿verdad? Donde los niños no crecían, ahí se quedaban estancados, ¿no? Y muchos somos así, no queremos crecer, no queremos madurar, porque con la madurez vienen responsabilidades. Cuando uno es niño, cuando uno es joven, pues andas en la casa, no te preocupas por pagar cuentas, simplemente tu plato de comida está en la mesa, tú lo único que te preocupas es de jugar nada más, de jugar, hacer tus tareas y eso, y nada más. Pero cuando uno crece ya no, uno crece y se hace de responsable, ya tienes que pagar cuentas, tienes que ver por el salud de tu familia, tienes que ver por tus esposas, tienes que ver por tus hijos, tienes que ver por otras cosas. Con la madurez viene la responsabilidad y mucha gente no quiere responsabilidad, no quiere madurez. Pero no, hermano, es el ciclo natural de la vida, tienes que crecer, tienes que madurar. De la misma manera con el creyente. Porque, ¿qué pasa cuando yo no maduro? ¿Sabes qué sucede? Me vuelvo una carga. Es como el hijo de 35 años, ¿verdad? Que no quiere trabajar, que sigue en casa jugando videojuegos, 35, 38, 40 años, sigue en casa jugando videojuegos, no quiere trabajar porque tiene plato de comida, tiene su colchón ahí, se vuelve una carga. Cuando no maduras, te vuelves una carga, te vuelves un lastre. Trasládalo a la vida de la iglesia. A un creyente que tiene ya 5 o 10 años de creyente, que ya tranquilamente podría enseñar, podría discipular a otros, podría entrenar. De alguna manera, y no lo tomes a mal, nos volvemos una carga porque ya en vez de enfocar nuestras energías en ganar nuevos creyentes, tenemos que estar detrás de esa persona que tiene 20 años de creyente, pero se desanima cada 2 semanas, se enfría, no sabe orar, no sabe leer su Biblia. ¿Me entiendes? Pudiendo enfocar esas energías en personas nuevas que quieren aprender, estamos atrás de personas que no quieren aprender. Maduremos, crezcamos, dice el escritor de Hebreos, avancemos, avancemos. Segundo punto, versos 4 al 8, avanza hacia una vida fructífera. Dice, porque en el caso de los que una vez fueron iluminados, que probaron el don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, que gustaron la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, pero después cayeron, es imposible renovarlos otra vez para arrepentimiento, puesto que de nuevo crucifican para sí mismos al Hijo de Dios y lo exponen a la ignominia pública. Porque la tierra que bebe la lluvia que con frecuencia cae sobre ella y produce vegetación útil a aquellos por las cuales es cultivada, recibe bendición de Dios. Pero si produce espinos y abrojos no vale nada. Está próxima a ser maldecida y termina por ser quemada.
poco fuerte lo que el escritor de Hebreos está diciendo, pero vamos a ver a qué se está refiriendo. Hay un peligro, hermanos, cuando nos estancamos, cuando nos detenemos. ¿Sabes cuál es el peligro? Que nos gusta, que nos acostumbramos a no esforzarnos. Hay un dicho muy antiguo de las abuelas que decía, el muerto cuando tiene quien lo cargue, se hace más pesado. ¿Verdad? Un poco gracioso, decirme, me causó gracia ese refrán, pero tiene mucha razón, en el sentido de que cuando tú te das cuenta de que alguien siempre va a estar ahí, pendiente tuyo, de que te das cuenta de que puedes pasar desapercibido, ¿verdad? En la iglesia sin involucrarte en nada y nadie te dice nada, te entienden, te comprenden, ¿verdad? Porque no hay que juzgar a nadie. Cuando te das cuenta de eso, de que no te exigen, de que no te motivan, no te inspiran a crecer, entonces, ¿qué sucede? Bueno, como nadie me dice nada, vivo una vida tranquila, relajada, y no me esfuerzo, no me esfuerzo. Aún en la naturaleza, cuando los aguiluchos ya han brotado plumas de su cuerpo, el águila madre lo que hace es los bota para que ellos empiecen a volar, porque si no los botara, no, nunca se atreverían a volar. De la misma manera, hermanos, a veces cuando no somos retados, cuando no somos motivados a esforzarnos, no nos esforzamos. Nos acostumbramos a vivir en un perfil bajo y no queremos crecer. No queremos crecer. Hay un peligro, hermanos, al estancarnos y a no crecer espiritualmente en el camino de la vida cristiana. ¿Cuál es el peligro? Que podemos caer en el ejemplo de aquellos que son incrédulos religiosos. ¿Quién es un incrédulo religioso? Es una persona que no es creyente, no es salvo, ojo, no es salvo, pero que convive con los creyentes, tal vez va a la iglesia, tal vez incluso hasta sirve en algunas cosas, tal vez está haciendo parte de la vida de la iglesia, tiene amigos cristianos, tal vez nació en cuna cristiana y es expuesto al poder de la palabra, es expuesto a la comunión de los hermanos, pero vive una vida sin fruto porque no es creyente, no tiene vida en sí mismo, no tiene fruto, no hay crecimiento y por ende no hay poder. Estas personas a las que se refiere el escritor del libro de Hebreos son incrédulos, son personas no creyentes, pero que de una u otra manera han llegado a tener contacto con creyentes y a vivir una vida de iglesia. Entonces, por fuera aparentan ser creyentes porque van a la iglesia, cantan canciones, hasta pueden diezmar, pueden participar en algún ministerio, pero no son creyentes. ¿Por qué? Porque si tú examinas sus vidas a lo largo del tiempo, no hay frutos, no hay crecimiento. Y déjame decirte, todo lo que está vivo tiene que crecer. Algunas cosas crecen más lento, otros crecen más rápido, pero todo lo que está vivo tiende a crecer. No puede ser posible que una persona que se dice a sí mismo cristiano y tiene 3, 4, 5, 10, 15 años y no ha cambiado su carácter, sigue teniendo el mismo carácter podrido, sigue teniendo la misma vida insensible, sigue teniendo la misma vida infructuosa, nunca ha leído su Biblia, no ora, no lee la palabra, no le interesan las cosas espirituales, solo de cuando en cuando va a la iglesia, de cuando en cuando se conecta para quedar bien con los demás. Esa persona no es un creyente porque no da evidencia de ser un creyente. Eso es lo que está diciendo el escritor de Hebreos. Estas personas pueden haber tenido una vida aparente, vida de iglesia, pero no hay frutos. El escritor bíblico compara a estas personas y a sus vidas con el hecho de crucificar de nuevo al Hijo de Dios y exponerle a la vergüenza. Es realmente terrible y es el colmo de un corazón apático y una vida insensible a una persona que está expuesta a la palabra de Dios, está expuesta al poder del evangelio en otras vidas, pero en su propia vida no tiene ningún efecto. Es decir, estas personas conviven con creyentes, ven cómo Dios transforma otras vidas, escuchan testimonios de cómo Dios restaura el matrimonio de otros, ve cómo Dios salva a otras personas, pero esa persona no produce ningún efecto, no porque la palabra no tenga poder, sino porque la palabra no ha hallado cabida en ese corazón y por ende no ha echado raíces y por ende no ha dado frutos. Realmente estas personas es el colmo ya de aquellos que oyen pero no entienden, miran pero no ven, se relacionan con la luz pero están en las tinieblas. El escritor de Hebreos también las compara con un campo estéril y dice que un creyente es como tierra buena, que recibe la lluvia, que es cultivada y trabajada y da fruto, dice, y esa tierra recibe bendición de Dios, pero estas personas son comparadas a campos estériles que reciben la lluvia, son trabajadas, son cultivadas, pero en vez de dar fruto, que dan espinos y abrojos, dice.
¿no? Hierba mala le llamaríamos. Esta tierra no sirve, no sirve para cosechar porque no da frutos. Dice, no valen para nada esta tierra. Está próxima a ser maldecida y su fin es ser quemada. Es terrible. Entonces, ¿a qué conclusión llegamos? El creyente tiene que avanzar hacia una vida fructífera, porque de lo contrario, lo único que estamos haciendo es con nuestras vidas dar testimonio de que estamos viviendo como un incrédulo. Podemos estar, hermano, el sello, ¿verdad? Uno de los sellos, una de las marcas que nos identifican como un creyente no es ir a la iglesia. El sello de un creyente, de un verdadero hijo de Dios, uno de los sellos, una de las marcas de un verdadero hijo de Dios, no es que está participando en un ministerio, no es que va a la iglesia, no es que se identifica, yo soy miembro de tal, yo soy miembro de aquella iglesia. Uno de los sellos y las marcas de un verdadero creyente es que da frutos, frutos que dan frutos de carácter, frutos en su vida está siendo transformada con el paso del tiempo. Eso quiere decir que con el paso de los años, esa persona es más madura, más sensible, más esforzada, tiene más fe, conoce más la palabra del Señor, es más paciente, ¿me entiendes? Más consagrada a Dios, más humilde, más obediente, más generosa, más esforzada, más disciplinada, hace las cosas con más excelencia con el paso del tiempo. La vida del creyente es una vida de desarrollo, no de involución. Y eso no tiene nada que ver con situaciones como la pandemia o crisis o lo que fuera. Porque ya lo hemos dicho muchas veces en los servicios, en las predicaciones. No es la primera vez que la iglesia del Señor pasa una crisis. La iglesia del Señor ha pasado cientos de crisis. Y aún peores que esta pandemia. Y los creyentes siguen prosperando igual. Los creyentes prosperan igual. Entonces, mi amado hermano, la segunda exhortación de este texto es, vayamos hacia una vida fructífera. Crezcamos en madurez, pero también crezcamos en dar frutos. Frutos de carácter, frutos de paciencia, frutos de obediencia, frutos de humildad, de amor, de gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, mansedumbre, templanza. Demos fruto, sino qué sentido tiene. Somos iguales a un campo estéril, a un campo estéril. Tercero y último, avanza hasta la victoria final. Avanza hasta la victoria final. Versos 9 al 12. Dice la palabra del Señor. Pero en cuanto a vosotros, amados, aunque hablamos de esta manera, estamos persuadidos de las cosas que son mejores y que pertenecen a la salvación. Porque Dios no es injusto, dice, como para olvidarse de vuestra obra y del amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido y sirviendo aún a los santos. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para alcanzar la plena seguridad de la esperanza, a fin de que no seáis perezosos, sino imitadores de los que mediante la fe y la paciencia heredan las promesas. ¿Cómo sabemos con tanta certeza de que las personas a las cuales se ha referido el escritor de Hebreos hace líneas atrás eran incrédulos? Porque él inmediatamente en este versículo 9 dice, pero en cuanto a ustedes, mis amados hermanos, estamos persuadidos de cosas mejores. La nueva traducción viviente dice lo siguiente, queridos amigos, aunque hablamos de este modo, no creemos que esto se aplique a ustedes. Estamos convencidos de que ustedes están destinados para cosas mejores, las cuales vienen con la salvación. Y tiene sentido, porque el verdadero creyente, hermanos, el verdadero hijo de Dios, aunque tarde, aunque se demore, siempre va a terminar dando fruto que le dé la gloria a Dios. Se podrá demorar, porque no todos crecemos al mismo ritmo. Algunos crecen muy rápido, espiritualmente hablando. Otros nos demoramos un poquito más, pero todos vamos creciendo. Más lento, más rápido, pero todos los creyentes vamos creciendo. El que no crece, el que cada vez está peor, el que cada vez está más frío, el que cada vez está más alejado, ese va a dar testimonio de que no es un creyente, de que no es un verdadero creyente.
Podrá demorarse un verdadero creyente, se podrá desanimar en algún momento, no toda su vida, en algún momento sí, podemos retroceder y podemos desanimarnos, un momento, un tiempo nada más. Podremos pasar momentos difíciles de tribulación en algún momento de nuestra vida, pero el verdadero creyente tiene el impulso del Espíritu Santo en su interior que le motiva desde el fondo de su corazón a buscar agradar a Dios. Es inconcebible que un creyente viva años de años de años, una vida de incrédulo, y que no sienta profundo dolor, que no sienta angustia por estar apartado del Señor. Eso es inconcebible. El verdadero creyente, aún apartado del Señor, tiene dolor por lo que está haciendo y quiere volver a regresar. Por esto, el escritor del libro de Hebreos anima a los creyentes a no desmayar en su servicio al Señor. ¿Sí? De dos cosas importantes entonces. La primera era no desmayar en la madurez de nuestra fe, en nuestro crecimiento espiritual. Pero también ahora el escritor de Hebreos dice, no desmayemos en nuestro servicio al Señor. ¿Cuál debe ser o cuál es la principal motivación que el creyente tiene para seguir perseverando en su servicio al Señor? ¿Sabes cuál es? Dice aquí que su Señor tiene presente su servicio. Qué hermoso, mira lo que dice el texto. Porque Dios no es injusto para olvidar nuestra obra y el amor que hemos mostrado hacia su nombre. Dios no es injusto. Él sabe el esfuerzo que sus hijos han dado sirviendo en el pasado y que aún muestran sirviendo hoy. La vida del creyente, hermano, es una vida de esfuerzo, es una vida de sacrificio, es una vida de constante aprendizaje, es una vida de movimiento, es una vida de madurez, es una vida de servicio. No es una vida de eterna comodidad, no es una vida sin problemas, no es una vida llena de alegría solamente, no, es una vida en la cual tenemos que esforzarnos de profunda cambio y movimiento. Entonces, el escritor del libro de Hebreos nos dice y nos anima, Dios no es injusto, Él no se olvida lo que hemos hecho, pero no te detengas. Sigue mostrando la misma solicitud, el mismo ánimo, la misma diligencia hasta el fin. Es decir, le serviste en el pasado al Señor, excelente, sigue sirviendo ahora. ¿Le serviste al Señor cuando estábamos en presencial en los templos? Sí, qué bien, sigue haciendo ahora. Sigue haciéndolo ahora. Busca la manera de cómo servir al Señor ahora. No te detengas de servir al Señor. Esfuérzate, esfuérzate. No, pero no puedo. Puedes. Si tú de antemano dices no puedo, nunca vas a poder. Pero si tú dices no, tengo que encontrar la manera de cómo servirle al Señor. Voy a orar. El Señor te va a mostrar una manera de cómo tú puedes servirle ahora en este nuevo tiempo, en esta nueva manera. Vamos, el que quiere puede. El que encuentra, el que busca excusas para no hacer algo, siempre lo va a encontrar. Porque el que busca haya. Así que si buscas excusas, la vas a encontrar. Y no vas a hacer lo que se te pide. Hermanos, tenemos que entender, el escritor del libro de los Hebreos anima a los creyentes a perseverar, no solamente en la madurez cristiana, sino también en el servicio al Señor, en el servicio, en la oración, en la lectura de la palabra, en el amor a Dios, en la comunión con los hermanos. ¿Por qué? El verso 12 dice, para que no nos hagamos perezosos, sino imitadores, dice, de aquellos grandes hombres que por fe alcanzaron las promesas. El creyente no puede ser perezoso, no debe ser perezoso. Dice el libro de Proverbios, el perezoso dice, hay un león en la calle, ¿no? Y por eso no sale, no sale a trabajar, nada, dice porque hay un león en la calle, ¿no? Ahora decimos, el COVID está en la calle, ¿no? Y tal vez eso lo tomamos como una excusa, decimos, no, ya no voy a salir, pero tampoco no voy a hacer nada, ¿no? Aquí me voy a caer en mi camita, en mi colchón, y aquí me voy a quedar hasta que pase todo esto. No, tampoco esa no es la idea, porque aún desde tu hogar usted puede servir al Señor. Usted puede orar, usted puede interceder, usted puede clamar, usted puede ofrendar, usted puede desde sus redes sociales llevar a otras personas, evangelizarlas, discipularlas, compartir lo que se está haciendo en la iglesia. Usted puede servir, puede trabajar. Pero el perezoso que dice, luego que está fuera en la calle, no me muevo, no hago nada, ¿no? Pero esa no es la idea. Sino, dice la Escritura, no seamos perezosos, sino imitadores. ¿De quiénes tenemos que ser imitadores? De aquellos hombres y mujeres que alcanzaron las promesas, de aquellos grandes hombres de Dios, mujeres de Dios, que usted admira tal vez del pasado,
tal vez del presente, tal vez usted a un famoso predicador, algún famoso pastor que usted que admire, que usted diga, wow, qué tremendo hombre, o tal vez uno del pasado, un personaje bíblico, no lo sé. Cada uno tiene su personaje favorito o sus personas a las cuales admiren, le inspiran. Yo tengo una pregunta, o te digo, muchas personas admiramos a los grandes hombres de Dios, ¿no? Y queremos vivir sus vidas, queremos disfrutar las bendiciones que ellos disfrutan y gozar de las recompensas de las que ellos gozan, pero la pregunta es, ¿nos disciplinamos como ellos se disciplinan? ¿Permanecemos como esos hombres y mujeres permanecen? ¿Nos esforzamos como ellos se esfuerzan? Porque detrás de cada hombre o mujer de Dios que admiramos hay toda una vida de esfuerzo, de disciplina, de diligencia, de paciencia, de perseverancia. Entonces queremos lo visible, pero no nos damos cuenta que atrás hay todo un esfuerzo, una vida de esfuerzo. Entonces, quieres la bendición, pero tienes que llevarte también el esfuerzo, es un combo, no vienen separados. Todo en esta vida tiene un precio, hermanos. La bendición que vive un hombre, una mujer de Dios, viene después de una vida de constante servicio, de constante entrega, diligencia a Dios. Tres cosas. Avanza, muévete, muévete, mueve el esqueleto. Mueve el esqueleto, muévelo. No te quedes ahí sentado, porque cuando uno se queda sentado se acalambra, ¿cierto? Los músculos se atrofian. Muévete, mueve el esqueleto, mueve el espíritu. Avancemos hacia la madurez de la fe. Avancemos hacia una vida fructífera. Avancemos hacia la victoria total hasta el fin de tus días. Persevera y sé conocido como un hombre y una mujer que fueron fieles a Dios, que perseveraron dando fruto y que perseveraron dándole la gloria a Dios. Porque todo lo que está vivo se mueve, crece, avanza. No seamos tardos para oír. Si oyes lo que el Señor te está diciendo, ponlo en práctica. Si oyes lo que Dios te está hablando cada día, ponlo en práctica. No digas, ¿qué? Me dijeron algo? No. Pon en práctica. Presta atención a la palabra del Señor. No vivamos vidas apáticas, no vivamos vidas insensibles, no vivamos vidas detenidas, estancadas. La Biblia nos dice, no nos cansemos, pues, dice, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. A su tiempo cosecharemos. Sigue sembrando. ¿Te estás esforzando? Síguete esforzando. ¿Estás predicando la palabra? Sigue predicando. ¿Estás discipulando? Sigue discipulando. ¿Estás sirviendo al Señor? Sigue sirviendo a Dios. ¿Estás siendo generoso con tus diezmos y ofrendas? Sigue siéndolo. No te canses de sembrar, porque a su tiempo segarás si no desmayas. Siempre hay algo que se puede hacer en la obra de Dios, siempre hay algo que se puede hacer por su propia vida espiritual. Espero que esta reflexión nos haya animado, nos haya motivado a movernos y avanzar en estos tiempos en los cuales pues nos sentimos muy tentados a no hacer nada, a quedarnos en shock y a detenernos. No, Dios nos dice, tenemos que seguir moviéndonos, tenemos que seguir creciendo, tenemos que seguir avanzando. Vamos a orar.